impedirle realizar sus actividades, ya sea en el hogar o en su trabajo. Vamos a poner la imagen. Recuerde, esté pendiente al finalizar el programa porque vamos a tener la dicha de poder brindarle a ustedes gratuitamente la evaluación de unos exámenes de la vista. Al finalizar el tema, pues vamos a abrir la línea para que las personas se puedan anotar. Ya les voy a dar la información sobre estos exámenes de la vista que se van a realizar en nuestra clínica y que vamos a dar gratuitamente a 5 personas. Sobre todo queremos que sean personas que tengan problemas en la visión. Si usted no tiene ningún problema en la visión, pues no se anote, porque queremos que le sirva a las personas. A veces hay personas que cuando es algo gratuito, pues todos se quieren anotar sin que tal vez necesiten la evaluación o el examen. Al finalizar el tema, esté pendiente, no se desconecte para poder realizar la dinámica de estos exámenes de la vista que vamos a estar haciendo la próxima semana en nuestra clínica, y la más información para poderle dar a usted gratuitamente a 5 personas la dicha de hacerse estos exámenes de forma gratuita. Entonces vamos a hablar del tema, ahí está en la pantalla, hombro doloroso. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche. Si usted ha tenido o tiene dolor en uno o ambos hombros, pues ponga atención, o si en su casa hay alguien que padece mucho de dolor en el hombro. Entonces el tema es hombro doloroso. Pongamos la siguiente imagen para hablar del hombro doloroso. El hombro doloroso es la tercera causa de discapacidad y el tercer motivo de consulta más frecuente por patología osteoarticular en atención primaria después de la lumbalgia y la cervicalgia. O sea, las personas consultan mucho por el dolor de espalda, por el dolor del cuello y también por el hombro doloroso. Entonces el dolor en el hombro ocupa la tercera causa de discapacidad y es el tercer motivo de consulta por enfermedades que tienen que ver con el sistema óseo o los huesos y las articulaciones. Es un problema muy frecuente que lo vemos a diario en las consultas. Entre el 70 y 85% de las consultas son debidas a patologías relacionadas con el manguito de los rotadores. Ya vamos a hablar qué es eso para que usted tenga una mejor idea. Es más frecuente el hombro doloroso según las estadísticas en mujeres y un rango de edad entre los 45 a 65 años. También puede asociarse a ciertas actividades laborales y o deportivas. Se ha visto que el dolor en el hombro es más frecuente en aquellas personas que realizan algunas actividades laborales, sobre todo de carga, que ponen sobre sus hombros algunos productos que pesan mucho para poder realizar su trabajo, o también aquellos que realizan cierto tipo de deporte. También en los últimos años estas afecciones van en aumento, siendo un motivo de consulta creciente en los servicios especializados en lo que es el aparato locomotor. Entonces, a manera de introducción, el dolor en el hombro ocupa la tercera causa de consulta frecuente en lo que es problemas de los huesos o articulares, y se presenta más en las mujeres, un rango de 45 a 65 años, pero también los hombres lo pueden tener, y está relacionado a veces con actividades laborales o deportivas. Pongamos la siguiente. Estamos hablando del dolor en el hombro para aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Siempre a manera de introducción, el complejo articular del hombro es una enartrosis, así se le llama al tipo de articulación que forma el hombro, y es la más móvil e inestable del organismo. De ahí que es muy frecuente el dolor, por lo que es imprescindible disponer de una estructura muscular que le ofrezca una importante estabilidad dinámica y un rango amplio de movimiento. Entonces, por el tipo de articulación
por la gran movilidad que realiza y porque hasta cierto punto es un poco inestable el hombro, por eso es que es bien frecuente el dolor en esta estructura. Y es posible el dolor porque hay afectación de unos músculos que se llaman manguito de los rotadores. Y hay otras enfermedades también que producen dolor en el hombro, ya lo vamos a mencionar más adelante. Pongamos la siguiente. Ahora, el manguito de los rotadores es ese músculo, conjunto de músculos, los rojos que usted ve ahí, son los manguitos rotadores. Varios músculos se unen para formar este complejo que se llama manguito de los rotadores. Dentro de esos músculos tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Cada uno de ellos realiza un movimiento importante en el hombro y una función. Entonces, esos músculos forman lo que es el manguito de los rotadores, que es una de las principales causas cuando se ven afectados por diferentes situaciones, causan dolor a nivel del hombro. Entonces, el manguito de los rotadores, ese es un conjunto de músculos que se unen para formar el área blanda o parte muscular en el hombro. Se llama manguito de los rotadores y está formado por esos músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Eso para que usted sepa, cuando le dicen que tiene alteración o rotura del manguito rotador, es ese conjunto de músculos que forman el manguito rotador. Y se le llama así porque al unirse forman como un mango de un martillo, y rotador porque tienen que ver con la rotación del hombro. Pongamos la siguiente. Luego, el manguito rotador, es un conjunto de músculos que hemos hablado, funciona como depresor de la cabeza humeral. O sea, el húmero es el hueso que tenemos en el brazo, y en momentos en que el músculo deltoides también abduce el hombro. Entonces, el manguito rotador tiene funciones dentro del hombro, y cuando el manguito rotador se inflama, se vuelve ineficaz en la depresión y se produce el pinzamiento. O sea, cuando el conjunto del manguito rotador de los músculos está alterado o inflamado, los movimientos se vuelven ineficaces y se produce una situación que le llamamos pinzamiento de los manguitos rotadores. Ya vamos a hablar más adelante qué es eso. Pongamos la siguiente. El hombro es una estructura que está formada por músculos, por huesos y otras estructuras. Es una articulación bien compleja. Solo en esa imagen usted puede ver algunos elementos óseos que forman el hombro. Dentro de ellos está la escápula, el húmero, la clavícula y el acromión y sus diferentes partes. Entonces el hombro es la fusión de todos estos huesos que forman esta articulación, que tiene un gran movimiento y que hasta cierto punto tiene una inestabilidad por el movimiento y por su uso. Es una de las articulaciones que usamos a diario en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, y por eso se puede ver afectada. De todos esos huesos que se ven ahí señalizados con las flechas, son parte del hombro, que es una articulación. Esos son los elementos óseos, los huesos importantes. Está la escápula, el acromión, el húmero, el glenoides, la clavícula y todas sus partes. Pongamos la siguiente. Eso lo ponemos ahí para que usted vea qué tan complejo es esta articulación. Ahora, continuando con lo que es el dolor en el hombro, ¿cuáles son las causas? Las causas son diversas, pueden ser causas extrínsecas, o sea, que están fuera del hombro y pueden dar dolor, o intrínsecas, que están dentro de la articulación y pueden dar dolor. Entonces, el dolor en el hombro puede ser causado por muchos factores. Dentro de los extrínsecos, o sea, aquellas causas que están fuera del hombro y le pueden dar dolor a usted en esta estructura, estamos con la patología cervical.
Cuando hay problemas de las vértebras cervicales, o sea, las del cuello, puede dar dolor en el hombro. Cuando hay también alteración de los músculos, una enfermedad que se llama fibromialgia, que hemos hablado acá, puede dar dolor en el hombro. También cuando hay problemas cardíacos, en algunas ocasiones puede haber dolor en el hombro. Cuando hay enfermedades pulmonares, también puede haber dolor en el hombro. O cuando hay otras enfermedades más serias como neoplasia. Todas esas que les acabo de mencionar son causas extrínsecas, o sea, problemas que están fuera del hombro, pero que pueden dar dolor en el hombro. Las otras causas que se originan dentro del hombro se les denomina intrínsecas, pueden ser patologías osteoarticulares, o sea, que están ahí en las estructuras óseas o dentro de la articulación del hombro. Dentro de las causas intrínsecas que pueden dar dolor de hombro está la artritis, las artropatías degenerativas, las fracturas, la luxación, la inestabilidad de la articulación glenohumeral o también patologías cerca o extraarticular, pero que están ahí en el hombro, como la capsulitis adhesiva, que es la inflamación de una estructura que se llama cápsula, las tendinitis, o sea, las patologías de los tendones, patologías del músculo supraespinoso, etcétera. Y también hay otra enfermedad que se llama tendinitis calcificante, ya vamos a ver más adelante. Entonces, es para que usted sepa que tanto problemas dentro del hombro como problemas fuera del hombro pueden dar dolor a nivel del hombro y las causas son muchas. Entonces, el médico el que va a determinar cuál es la causa del dolor en su hombro cuando usted va a la consulta. Solo resumiendo que son muchas las causas que pueden producir dolor en el hombro. Pongamos la siguiente. Ahora, ¿cuál es la valoración que el médico va a realizar cuando usted tenga un dolor en el hombro? Entonces, muchas de las causas de dolor en el hombro pueden ser detectadas clínicamente, o sea, al revisar al paciente, al examinarlo y al interrogarlo. Y hay otras que necesitamos de algunos exámenes. Entonces, cuando ya el paciente llega a la clínica, le vamos a hacer una valoración y qué es lo que vamos a mencionar a continuación. Pongamos la siguiente. La valoración del paciente con dolor en el hombro va a consistir en la anamnesis. La anamnesis es las preguntas que nosotros como médicos le hacemos a usted. Le preguntamos qué parte le duele, desde cuándo le duele, si ha tenido golpes, si el dolor le apareció repentinamente o ha ido creciendo en intensidad gradualmente, si tiene algunas enfermedades de base. También luego viene la exploración física, o sea, el examen físico, revisar el hombro. Vamos a ver más adelante que lo que vemos o revisamos cuando examinamos el hombro de una persona con dolor ahí en esta estructura. Hay algunas maniobras exploratorias y cuando es necesario realizamos pruebas complementarias. Como dice ahí, no siempre son necesarias. Hay algunos diagnósticos que los podemos hacer clínicamente, o sea, detectar la causa del problema clínicamente a través del interrogatorio y el examen físico, pero en algunas ocasiones sí necesitamos de algunos exámenes o pruebas complementarias, como vamos a hablar más adelante. Pongamos la siguiente. Ahora, la valoración del paciente, hablando físicamente, debemos de inspeccionar. Inspeccionar es ver. Hay que ver el hombro, si tiene asimetría en comparación con el otro, o sea, si está más bajo, está más inflamado, está diferente la forma y el tamaño que el otro hombro. Hay que comparar. Y hay que examinar también el cuello, el tronco. También hay que ver si hay deformidades. Hay pacientes que tienen algunas deformidades de nacimiento que pueden causar dolor. O sea, hay que ver el hombro. Cuando ya el paciente llega a la clínica, hay que palpar también
Palpar es tocar al paciente, tocarle el hombro, ir preguntándole qué parte o detectar puntos dolorosos dentro del hombro a través de la palpación. Palpar es tocar. Y luego hacer un balance articular. Explorar primero la movilidad activa y después la pasiva. Hay que decirle al paciente que mueva el hombro, luego yo le coloco la mano en el hombro y decirle que la realice. Eso se llama movilidad activa y pasiva. También hay que ver cómo están los movimientos del hombro, la extensión, la abducción, la rotación y la posición neutra, si se ven alterados todos los movimientos del hombro. A veces el paciente cuando tiene un dolor a nivel del hombro no lo puede levantar por encima de su cabeza, el brazo, porque le duele. Entonces ni lo puede rotar, o sea, girar. Entonces todos los movimientos los debemos de explorar para ver qué grado de discapacidad momentáneamente le causa el dolor en el hombro. Y también hay que hacer un recorrido activo limitado. Debemos de distinguir si es por debilidad o por dolor. Por ejemplo, si el paciente está con un dolor en el hombro, debo de saber distinguir si el movimiento normal no lo hace porque tiene debilidad en los músculos o por el dolor. Cuando una persona tiene dolor, inflamación, eso le limita los movimientos de algún miembro. Entonces, si el hombro está inflamado o con mucho dolor, no va a poder realizar algunos movimientos normales. Entonces, debemos de distinguir si el movimiento o la actividad física del hombre está limitada por alguna enfermedad o por el mismo dolor. Pongamos la siguiente. Luego, en el examen físico, siempre con el paciente con dolor en el hombro, debemos de comparar ambos hombros. A veces el paciente cuando tiene un dolor en el hombro doloroso está un poco más caído que el normal. Entonces hay que comparar ambos hombros, hay que ver si hay deformidades, si hay signos de atrofia muscular o si hay déficit neurológico. Entonces también hay que ver, tocar los huesos que están ahí cerca, como la clavícula, el esternón, las costillas, para ver si hay alteración también en otras estructuras, ya cuando estamos revisando al paciente. Y hay que ver el rango articular, o sea, si la rotación externa e interna, la extensión, la flexión es, como dicen popularmente las personas, encoger, esa es flexión. Y extensión, el hombro tiene esos movimientos y tiene movimientos de rotación o de giro. Entonces eso hay que valorarlo también si se está alterando cuando el paciente tiene dolor en el hombro para ir encajando la causa del dolor. Entonces, eso lo hacemos cuando el paciente está en la consulta, cuando tiene un dolor en el hombro, el examen físico. Pongamos la siguiente. Luego hay algunos trastornos intrínsecos específicos de causa de dolor en el hombro. Vamos a hablar de tres más frecuentes porque son muchos. Causas que son específicas del hombro para tener dolor. Hablamos de problemas del manguito rotador. Ya hablamos que es un conjunto de músculos que hacen rotar el hombro. Puede haber un problema que se llama pinzamiento o rotura o desgarro de uno de los fibras de este manguito rotador. Puede haber tendinitis, o sea, una inflamación con depósitos de calcio, se llama tendinitis cálcica, o puede haber una capsulitis, puede haber artrosis, que es por lo que la gente popularmente lo conoce como desgaste, puede haber artritis reumatoidea, artritis séptica, etc. Te hablaremos de tres causas importantes de dolor en el hombro, porque las causas son muchas, pero hablaremos de las tres más comunes. Pongamos la siguiente. Ahora hablaremos del problema del manguito rotador. Ya les mencioné que es el manguito rotador, que es la fusión de varios músculos ahí en el hombro, forman así como se escucha un manguito,
o sea, como el mango de un martillo y que hace rotar el hombro. De ahí viene la palabra manguito rotador. Son varios músculos que están ahí en el hombro. Cuando se ve afectado este manguito rotador, hay dolor en el hombro. Pongamos la siguiente. Entonces, cuando hay alteración del manguito rotador, se produce una alteración que le llamamos pinzamiento. Pinzamiento del manguito rotador, y eso es una causa bien común, que es un atrapamiento de los tendones del manguito rotador. Cuando los tendones están atrapados se produce un pinzamiento que le llamamos y ocurre durante la movilización de la articulación glenohumeral. Puede haber un dolor crónico anterolateral o incluso en algunas ocasiones un dolor nocturno que interfiere con el sueño y puede estar asociado a tendinitis también de un músculo que se llama bicipital. Entonces, el dibujo que usted ve en la derecha de su pantalla, ese dibujo es una parte del hombro, lo amarillo son los huesos y los rojos son los músculos del manguito rotador. Ahí hay una flechita señalando una partecita blanca. Esa partecita blanca es una rotura del manguito rotador. Entonces eso causa dolor y alteración en la funcionalidad del hombro. Entonces eso a veces se conoce como pinzamiento porque quedan atrapados los tendones que forman el músculo del manguito rotador. Pongamos la siguiente. Causas de problemas del manguito rotador también son varias. Unos son de tipo estructural porque hay sobreuso de movimientos del hombro. Entonces, cuando una persona usa mucho el hombro en su trabajo, sobre todo aquellas que cargan cosas pesadas por su trabajo o aquellas que practican ciertos deportes como el tenis, el baloncesto, donde usan mucho su mano, sus brazos y el hombro, o a los nadadores, hay un sobreuso del movimiento, hay un uso más de lo normal. Eso puede causar también problemas del manguito rotador y por ende dolor en el hombro. Hay otras causas que se llaman funcionales, y es por inestabilidad de la articulación o por el pinzamiento que les mencionaba anteriormente de los tendones que forman el manguito rotador. Entonces, problemas del manguito rotador pueden ser muchos, pueden ser multifactoriales, desde problemas estructurales hasta problemas funcionales. Pongamos la siguiente. Ahora, el manejo de esto del manguito rotador va a depender de los síntomas. Si son leves, se le da reposo por un tiempo y analgésicos antiinflamatorios al paciente para fortalecer los músculos y también se mantiene la articulación del hombro en reposo para evitar complicaciones. Si los síntomas son persistentes, entonces se hacen otro tipo de intervenciones como infiltración de algunos medicamentos dentro del hombro. Pongamos la siguiente. Si los síntomas persisten por más de 3 meses con tratamiento médico, en esto de lo que es alteración del manguito rotador como causa de dolor del hombro, entonces se va a indicar algunos exámenes, ya sea una radiografía simple del hombro, una resonancia o una ecotomografía. Cuando usted tiene un dolor en el hombro producto de alteración del manguito rotador y ese dolor persiste por más de 3 meses, aún con tratamiento, entonces ya se necesita realizar algunos exámenes como de los cuales les he mencionado, radiografía, resonancia o tomografía, etc. Pongamos la siguiente. Otro problema común de dolor en el hombro, es la tendinitis cálcica. ¿Qué quiere decir eso? La tendinitis cálcica es la calcificación de algunas estructuras como los tendones del hombro. Hay depósitos de calcio dentro del tendón y mayor frecuente afecta al músculo supraespinoso. Al inicio, la tendinitis cálcica
es asintomática, pero llega un momento en que empieza a presentar síntomas el paciente porque la reabsorción del depósito es la causa del proceso inflamatorio agudo. O sea, se depositan cristales de calcio en el tendón, por eso se llama tendinitis cálcica. Y hay un momento en que ese depósito de cristales de calcio empieza a dar inflamación y dolor. Pero después hay una fase que se llama de resolución. O sea, los depósitos de calcio en el manguito rotador o en los tendones del manguito rotador pasa por 3 etapas. La inicial, que no da síntomas, la sintomática, donde empieza a haber dolor, inflamación, y la de resolución, que es cuando ya el paciente ya empieza a disminuir el dolor y la inflamación. Y pues cuando hay la fase de resolución se asocia a la ruptura del depósito de calcio. Eso se llama tendinitis cálcica, es otra causa de dolor en el hombro. Pongamos la siguiente. En esto de la tendinitis cálcica, el cuadro clínico va a ser de inicio un dolor que generalmente es agudo. El paciente de repente le da un dolor muy agudo, nunca lo ha tenido en el hombro y generalmente no se relaciona con los movimientos. Es la diferencia de la tendinitis cálcica con otros problemas de dolor en el hombro. Al inicio, el inicio es agudo y no se relaciona con los movimientos, como otros problemas del hombro que dan dolor, que se relaciona con los movimientos. Hay pacientes que nos dicen, cuando muevo el hombro tengo más dolor. Entonces, este no se relaciona con los movimientos. La tendinitis cálcica es de inicio agudo y en algunas ocasiones puede durar de días hasta 3 meses. Y generalmente el cuadro es autolimitado. Pongamos la siguiente. Uno de los diagnósticos que nos ayuda es la radiografía simple del hombro. Eso que ve usted ahí es una radiografía del hombro. Una manchita blanca pequeña que se ve ahí es el depósito de calcio que hay ahí en uno de los tendones del manguito rotador. O sea, en el hueso que está solo en la parte más izquierda de la radiografía, en la parte más izquierda, el hueso que se ve en la cabeza es el húmero. Entonces ahí hay un puntito blanco, ese es un depósito de calcio que se puede detectar por la radiografía. Entonces eso es lo que llamamos tendinitis cálcica. Pongamos la siguiente. Luego, otra causa de dolor en el hombro es la artrosis. La artrosis es lo que la gente conoce como desgaste. En términos médicos nosotros le denominamos artrosis. Glenohumeral porque del húmero de la parte de esa articulación glenohumeral. Pues una artrosis puede ser primaria que afecta directamente al uno o varios huesos del hombro y menor frecuencia que las articulaciones que soportan peso. Generalmente está asociado a trastornos subyacentes del hombro, pero con esto hablamos ya de 3 problemas intrínsecos frecuentes que causan dolor en el hombro. Primero hablábamos de alteración del manguito rotador, luego de los depósitos de calcio, la tendinitis cálcica, y ahora de la artrosis o el desgaste. Cuando yo hablo de artrosis, entienda usted que me refiero al desgaste. Entonces, el desgaste en el hombro es otra causa de dolor a nivel del hombro. Pongamos la siguiente. En esto de la artrosis o el desgaste, en el examen vamos a ver disminución de los movimientos, los movimientos del hombro se ven alterados. Con la movilización el dolor aumenta en todos los planos. Vamos a ver un poco de atrofia muscular, a veces los músculos están un poquito más pequeños, atrofiados se llama, y cuando ponemos la mano sobre el hombro vamos a sentir crepitaciones. Crepitaciones es cuando las personas es que me truena el hombro. Ese chasquido, ese sonido se llama crepitación. Viene porque los huesos están rozando y forman un chasquido, eso se llama crepitación. Entonces cuando usted tiene un dolor en el hombro, no lo puede levantar hacia arriba y le truena el hombro, por así decirlo,
puede ser que tenga un desgaste a nivel del hombro y eso le esté causando un dolor en ese miembro. Entonces hay que tener cuidado. Pongamos la siguiente. En la radiografía se puede detectar la artrosis, o sea, el desgaste. Ahí lo que vemos es un estrechamiento del espacio articular, o sea, el espacio que separa los huesos se ve más estrecho. Hay formación de nuevos huesos, se llaman osteofitos, y también puede existir migración de alteraciones hacia otras estructuras del hueso afectado. Entonces, en una radiografía podemos detectar si hay un desgaste para confirmar el diagnóstico, pero con los signos que les mencioné anteriormente. Si usted es una persona mayor, si tiene dolor en el hombro, no lo puede levantar y sienta que le truena cuando lo mueve, ahí se llama crepitación, puede ser que tenga un desgaste. Y si yo tengo dudas o lo quiero confirmar, podemos mandar a hacer una radiografía del hombro. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ahí se ve la radiografía cuando una persona, los signos cuando una persona tiene una artrosis o un desgaste. Esa es la radiografía de un hombro cuando hay un desgaste, hay un estrechamiento de la articulación glenohumeral, hay destrucción del cartílago, hay migración cefálica a la cabeza del húmero, o sea, del hueso grande que está en el brazo, y hay ruptura, a veces erosiones del manguito rotador y erosiones en la articulación acromioclavicular. Todas esas flechitas blancas que están ahí señalando son las áreas donde se ve el desgaste de la articulación del hombro. A ese desgaste es lo que nosotros llamamos artrosis. Si yo le digo, tiene artrosis de la rodilla, tiene artrosis del hombro, es que usted tiene un desgaste, para que nos entienda. Entonces así se ve en una radiografía de hombro un desgaste o una artrosis. Es una de las causas bien frecuentes en esto del dolor en el hombro. El dolor en el hombro. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche de una forma breve, porque el dolor en el hombro es causado por infinidad de enfermedades o alteraciones, pero hemos hablado de las tres más frecuentes. Lo importante es que cuando usted tenga un dolor en el hombro que no mejora con analgésicos comunes o pastillas que usted toma para dolor, y que el hombro no le da la funcionalidad, o sea, usted ve que no puede hacer los movimientos normales en el hombro, tiene dolor, tiene inflamación y sobre todo si siente crepitación, o sea, que el hombro le truena como un chasquido, el paciente así lo refiere, es que me truena. Esos son signos donde hay que poner alerta y visitar a un médico para que le haga una revisión y un diagnóstico. Como le digo, muchas de las enfermedades que hemos hablado las podemos detectar clínicamente, y si necesitamos confirmar el diagnóstico, pues mandamos a hacer una radiografía. Lo importante es que ante cualquier dolor de hombro que usted tenga y que es persistente, que no le permite realizar sus actividades físicas o realizar los movimientos normales del hombro, vaya a una consulta con su médico de confianza para que le haga una evaluación y le detecte cuál es la causa del dolor. Siempre que hay un dolor en cualquier parte del cuerpo, el dolor es un síntoma que nos está avisando que algo anda mal y que algo le está produciendo ese dolor, y ese algo es la causa que el médico va a investigar para hacer un diagnóstico, decir cuál es la enfermedad o el problema que le está causando el dolor, en este caso el dolor en el hombro. Y una vez que establecemos la causa, pues se da un tratamiento dirigido a mejorar esa causa para que usted tenga una mejor funcionalidad en el hombro y ese dolor no sea muy molesto. Hablábamos que la tercera causa de consulta de los problemas óseos o musculares es el dolor en el hombro, y también es la tercera causa de incapacidad laboral a nivel mundial. La primera es el dolor lumbar, como hemos hablado anteriormente. Entonces el dolor en el hombro es muy frecuente. Volvamos hacia acá. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche, el dolor en el hombro. Entonces ahora
no sé si puedes poner los teléfonos ahí en el teléfono de acá y mi teléfono para... Hay 5 oportunidades de hacerse un examen de la visión exhaustivo, completo, en nuestra clínica para las personas que están viendo o escuchando el programa. Ahí están los números, puede llamar a cualquiera de esos 2 números en este momento. Sobre todo queremos que se anoten personas que necesitan un examen de la vista y que por una razón, sobre todo económica, no se lo han podido realizar. O si usted usa lentes y hace días ya no los cambia y siente que no puede ver con esos lentes, también puede hacerse un examen. Hemos tenido la visita de médicos que vienen de otro lugar a realizar exámenes de la visión a nuestra clínica y también ellos tienen una óptica si usted necesita lentes. En esta ocasión vamos a anotar 5 personas para que se realicen el examen de la vista gratis. Pueden llamarnos en este momento a cualquiera de esos 2 números que están ahí en pantalla, 2769-4326 o 8937-8833. Son llamadas al aire, no es mensaje ni WhatsApp, llamadas queremos, llámenos y lo vamos a anotar, ¿verdad? No es por mensaje, sino queremos que nos llamen para que se pueda. Ese es el único requisito, que nos llamen. No es por mensaje ni por WhatsApp. Si usted nos llama, lo vamos a apuntar. Solo son 5 personas, 5 cupos para que pueda aprovechar para hacerse examen de la vista. Sobre todo, recuerde, si usted tiene problemas en la visión. Si usted está bien, no tiene problemas, no se anote porque queremos que las personas lo aprovechen. Son 5 exámenes de la visión que estaremos brindando gratuitamente en esta noche. Solo es hoy que vamos a anotar estas 5 personas para hacerse un examen de la visión gratuitamente la próxima semana. Vamos a ver si tenemos acá esta comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches, diga. Pero tiene problemas usted en la vista. Ajá. Deme su nombre. El apellido me dijo. Quiroz. Deme su número de teléfono. Ajá. 9923-1877. Bueno, ya está anotada. Ahí esté pendiente porque ya les voy a decir el día y la hora que tienen que estar en la clínica. Pero ya está anotada. Bueno, entonces son llamadas, recuerden, no son mensajitos. Vamos a atender esta comunicación. Aló, buenas noches. Diga. Ajá, deme su nombre completo. Repítalo. Permítame. Me da su número de teléfono. Ajá. Sí. Ujú. Bueno, esté pendiente. Al terminar con las 5 personas, vamos a decirle el día y la hora. Vaya, gracias. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Tiene problemas en la vista, ¿verdad? Vaya. Ajá, bueno, deme su nombre completo. Wendy. Permítame.
Omia Joyuela. Deme su número de teléfono. Sí. Ujú. Bueno, cuando terminemos con las dos personas que nos faltan, vamos a decirle el día y la hora que tienen que llegar. Esté pendiente. Vaya, a la orden. Hay dos personas más todavía para que nos llamen. Son 5 nada más. Recuerde, lo que vamos a darle es examen gratuito de la vista. Aló, buenas noches. Diga, tiene problemas, ¿verdad? En la vista. Ajá, permita. Deme su número de teléfono. Ajá. 96818318. Bueno, ya la anotamos. Espere ahí para que al terminar con la última persona que nos falta anotar, daremos el día y la hora. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Diga, tiene problemas, ¿verdad? En la vista. Ajá. Deme su nombre. Permítame. El número de teléfono. Ajá. 93. Ajá. Ujú. 66. Bueno, entonces ya lo anotamos. Ahorita les voy a dar la información. Vaya. Bueno, ya anotamos las 5 personas. También a manera de información les quiero decir que cada 15 días llega personal que especialista en problemas de la visión a nuestra clínica. Ellos vienen aquí a nuestra clínica Guaymaca, son de otro lugar, no son de aquí de Guaymaca, vienen cada 15 días a nuestra clínica. Entonces, si usted está teniendo problemas de la visión y quiere hacerse un examen bien exhaustivo, puede ir a la clínica o preguntar las fechas. Cada 15 días vienen estos médicos. Si usted es una persona que es hipertensa, es diabética, debe hacerse un examen exhaustivo de la visión, un fondo de ojo para ver si no tiene catarata, glaucoma o retinopatía diabética. Entonces, o si tiene un niño usted que no ve bien, mira borroso, usa lentes y hace mucho tiempo no los cambia, todos estos problemas se atienden cada 15 días en nuestra clínica. Hoy lo que hicimos es dar 5 exámenes gratuitos que las personas que vienen nos autorizaron para pues agradecerle a ustedes por su sintonía y por ser también personas que tienen confianza en nosotros como médicos. Recuerde, los exámenes los realiza persona que no soy yo el que los realizo, porque yo no soy médico ni he estudiado para los ojos, sino que son personas especialistas en este tipo de problemas. Entonces, si usted no tuvo la oportunidad de anotarse hoy, porque solo eran 5 personas, y quiere ir aparte, tiene que pagar la consulta y lo demás. Ellos, si usted ocupa lentes, los traen, ahí con ellos usted se arregla. Entonces hoy hay 5 personas que ganaron gratuitamente un examen de la vista. ¿Cuándo tienen que ir estas personas? Estas 5 personas tienen que ir el martes próximo, que es 24 de noviembre. Vamos a verificar bien la fecha. Sí, el próximo
Permítame, yo creo que es 25. Ya les voy a... Permítame un momento para estar seguro de la fecha que tienen que ir a la clínica. Ese día es el que les van a hacer el examen gratuitamente a estas 5 personas únicamente, ¿verdad? Si usted llega y no es de las 5 personas, pues va a tener que pagar el examen. Es gratuito solo para las personas que les anoté, ¿verdad? El martes 25 de noviembre. Sí, el martes 25 de noviembre es el próximo martes. Las personas que anoté ahora, el martes, a partir de las 9 de la mañana. Los doctores están de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, el día martes. Generalmente ellos vienen los sábados, pero en esta ocasión, por esto de las elecciones y todo, acercaron más la fecha para el martes. Generalmente ellos vienen los sábados a nuestra clínica cada 15 días. Si usted quiere más información, pues nos puede escribir o llamar mañana. Y las personas que anoté, las 5 personas, se les va a hacer un examen gratuito el martes 25. Recuerde, si usted no va ese día, pues va a perder. Martes 25 es esto de los exámenes de la visión gratuito. Solo es para estas 5 personas. Si usted quiere ir, pues los doctores van a estar dando consulta de la vista ese día, pues ahí tiene ya que pagar la consulta, pero las 5 personas que anoté gratuitamente ese día, martes 25. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y los esperamos el próximo miércoles.